Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver el circuito RC de retraso. Y deciros que ya en el siguiente vídeo vamos a ver el circuito RC de adelanto, y con ello vamos a acabar con los circuitos RC en serie. ¿Para qué? Para continuar con los circuitos RC en paralelo. Bueno, pues ¿en qué consiste esto del circuito RC de retraso? Bueno, pues con esto vamos a ver que realmente el voltaje de salida está retrasado con respecto al voltaje de entrada. Y para verlo, bueno, pues si hemos entendido todo lo que hemos visto de los desfases, esto no va a ser nada complicado y nada difícil de entender. Mirad, aquí tenemos este circuito RC, la resistencia, y lo tenemos en serie con el capacitor. Ahora bien, si nosotros colocamos aquí un circuito externo o una carga, como ya sabemos, a partir de estas terminales, lo que estamos haciendo es tomar el voltaje de salida a partir del capacitor, es decir, a partir del voltaje del capacitor, de la caída de voltaje del capacitor. Ahora bien, recordad lo siguiente: nosotros ya sabemos que la corriente y el voltaje del capacitor, bueno, pues es que están en desfase. Ya sabemos que tenemos este desfase de aquí, menos 90 grados, y esto ya hemos visto el por qué. Ahora bien, ya sabemos que aquí podemos colocar también el voltaje de resistencia, porque ya sabemos que el voltaje de la resistencia y la corriente están en fase. Entonces tenemos este mismo desfase con respecto al voltaje del capacitor. En definitiva, bueno, pues tenemos lo siguiente: aquí el voltaje del resistor y aquí el voltaje del capacitor, y como digo, tenemos el mismo desfase. Ahora bien, ya sabemos lo siguiente, que aquí tenemos el voltaje de entrada, porque ya sabemos que mediante la ley de Kirchhoff, bueno, pues si sumamos las caídas de voltaje, obtenemos el voltaje de entrada. Bueno, pues aquí tenemos, como digo, el voltaje de entrada, y esto quiere decir que el voltaje del resistor está adelantado con respecto al voltaje de entrada, y que el voltaje del capacitor está retrasado con respecto al voltaje de entrada. Y aquí tenemos los diferentes ángulos de desfase. Aquí teníamos este de aquí, y aquí tenemos el otro ángulo de desfase. Ahora bien, ¿qué podemos decir del voltaje de salida? Bueno, pues que es igual al voltaje del capacitor, porque estamos tomando el voltaje de salida a partir del voltaje del capacitor. Aquí es como si tuviésemos también el voltaje de salida. Bueno, pues aquí lo podéis ver. Como digo, el voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor. Por ello, bueno, pues ya vemos que realmente el voltaje de salida está retrasado con respecto al voltaje de entrada. Lo mismo nos pasaba con el voltaje del capacitor, y esto ya lo habíamos visto en vídeos anteriores. Pero tenemos este desfase con el voltaje de salida porque, como digo, el voltaje de salida lo estamos tomando a partir de la caída de voltaje del capacitor. Bueno, pues aquí tenemos los respectivos ángulos, es decir, desfases. Ya sabemos que obtenemos este desfase de aquí que hay entre el voltaje del resistor y el voltaje de entrada, y aquí tenemos el otro ángulo de desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Cómo obtenemos este de aquí? Bueno, pues ya sabemos que este lo obtenemos a partir de esta ecuación, donde tenemos menos el inverso de la tangente, y aquí tenemos en el numerador la reactancia capacitiva y en el denominador la resistencia. Así es como obtenemos este ángulo de aquí. ¿Cómo obtenemos este otro? Bueno, pues si desde este punto a este punto tenemos menos 90 grados, bueno, pues hacemos que este ángulo sea positivo, que ya sabemos que es negativo, pero hacemos que sea positivo. Bueno, pues si tenemos menos 90 grados más ese ángulo de aquí, obtenemos este otro ángulo. Bueno, pues así es como obtenemos este otro ángulo de desfase, el desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Si lo queréis ver de otra forma, si queréis representar este ángulo de 90 grados como positivo, bueno, pues al restarle este otro, ya sabemos que obtenemos este ángulo de aquí. Pero ya sabemos que este ángulo es negativo, este también es negativo, pero si lo hacemos que sea positivo, obtenemos este otro, perdón que me va mal la tablet, este otro ángulo, el que tenemos en esta parte de aquí, que lo identificamos como phi. Bueno, pues aquí tenemos las diferentes ondas sinusoidales del voltaje de entrada y del voltaje de salida. Ya vemos que realmente el voltaje de salida está retrasado con respecto al voltaje de entrada, y tenemos este ángulo de desfase que ya hemos visto, que lo obtenemos de esta manera. Matemáticamente, ¿cómo llegamos a esta fórmula de aquí? Porque ya vemos que el dibujo es muy simple de interpretar. Si aquí tenemos menos 90 grados, bueno, pues más este otro ángulo, ya sabemos que obtenemos este de aquí. Pero como digo, ¿cómo llegamos a él matemáticamente? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que el voltaje de salida lo obtenemos a partir de esta ecuación, donde tenemos la corriente
por la reactancia capacitiva con esto, bueno, pues ya sabemos que obtenemos el voltaje del capacitor, la caída de voltaje del capacitor, pero ya sabemos que es igual al voltaje de salida, porque ya sabemos que el voltaje de salida lo estamos tomando a partir del voltaje del capacitor. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Como tenemos aquí las formas polares, multiplicamos las magnitudes y luego tenemos esta otra de aquí, esta resta, porque ya sabemos que aquí simplemente lo tenemos que sumar, que tenemos este ángulo menos el otro ángulo, o lo que es lo mismo, si lo cambiamos de orden, bueno, pues ya sabemos que nos llevamos el menos 90 grados y aquí nos llevamos el otro ángulo. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ya sabemos que cuando invertimos el orden en una resta no es lo mismo, siempre y cuando nos llevemos los signos. Si nos llevamos los signos, ya sabemos que es lo mismo. Recordar que si tenemos, yo voy a poner en positivo 1 menos 2, que esto ya sabemos que es igual a menos 1, bueno, pues esto es lo mismo que decir menos 2 más 1, que es igual a menos 1. Y esto es igual, aunque estemos cambiando el orden, porque nos estamos llevando los signos, pero ya sabemos que no es igual a 2 menos 1, que es igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí no nos estamos llevando los signos. Bueno, pues eso es lo que nos ocurre en esta resta de aquí. Aquí teníamos esta suma, perdón, esta resta, este ángulo menos los 90 grados, que realmente lo estamos sumando, pero ya sabemos que si lo cambiamos de orden, nos llevamos los signos. Bueno, pues llegamos a esto de aquí, y ya habíamos visto que hacía referencia a este ángulo. Aquí teníamos nuevamente el voltaje del resistor, aquí el voltaje de salida, que era igual al voltaje del capacitor, y aquí teníamos el voltaje de entrada. Bueno, pues este ángulo hace referencia a este desfase, y este otro ángulo hace referencia a este otro desfase, al desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, y ya vemos que lo obtenemos de esta manera. Y viendo el dibujo, bueno, pues ya lo habíamos visto, si aquí teníamos menos 90 grados, haciendo que este sea positivo, bueno, pues obteníamos este otro ángulo, pero matemáticamente así es como llegamos. ¿Cómo calculábamos, o cómo obteníamos, mejor dicho, este ángulo, que era el que teníamos aquí al principio? Recordar, bueno, pues ya sabemos que para obtener este ángulo empleamos menos la tangente inversa de, aquí teníamos en el numerador la reactancia capacitiva y en el denominador la resistencia. Aquí lo tenemos. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos al ángulo de desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Recordar, este que tenemos aquí, aquí tenemos los 90 grados, voy a intentar dibujar, bueno, pues a este que tenemos aquí. Fijaros que aquí tenemos negativo, pero ya vemos que aquí es positivo, simplemente al realizar la correspondiente sustitución y haciendo que este sea positivo, bueno, pues llegamos a esta fórmula. Ahora bien, esta de aquí es equivalente a esta otra. Recordad que aquí tenemos en el numerador la reactancia capacitiva y en el denominador la resistencia. Bueno, pues si invertimos los valores, es decir, los cambiamos de lado, ahora tenemos la resistencia en el numerador y la reactancia capacitiva en el denominador, y haciendo este negativo obtenemos el mismo ángulo. Como digo, estas dos son equivalentes. Y aquí tenemos el desfase, el ángulo de desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Por qué lo dibujamos así? Bueno, pues porque ahora estamos tomando la referencia, el voltaje de entrada. Recordad que antes teníamos el voltaje del resistor, aquí el voltaje del capacitor o el voltaje de salida, que es lo mismo, y aquí teníamos el voltaje de entrada. Bueno, por recordar que teníamos este ángulo, no sé qué le pasa a la tablet, pero no me está funcionando bien. Teníamos este ángulo, que lo obtenemos a partir de esta fórmula, y aquí tenemos el otro ángulo de desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que lo obtenemos con esta otra fórmula o con esta otra, porque son equivalentes. Ahora, si tomamos el voltaje de entrada como nuestra referencia, bueno, pues lo dibujamos aquí, pero estamos con el mismo ángulo, es decir, aquí tendríamos el voltaje del resistor con este desfase de aquí, pero simplemente lo estamos dibujando, como digo, de esta manera para tener nuestra referencia, el voltaje de entrada. Bueno, pues teniendo todo esto claro, vamos a realizar unos ejercicios. Y mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar la cantidad de retraso de desfase desde la entrada hasta la salida en cada circuito de retraso mostrado a continuación. Bueno, pues aquí tenemos dos circuitos electrónicos, donde ya sabemos que son circuitos RC, que están en serie,
y que son de retraso porque estamos tomando la salida a partir del capacitor. Da igual que aquí tengamos el capacitor y aquí la resistencia, nos da igual el orden porque están en serie, pero la cuestión es tomar la salida a partir del capacitor. Bueno, pues con eso ya sabemos que tenemos un circuito de retraso, porque ya sabemos que el voltaje de salida está retrasada con respecto al voltaje de entrada. ¿Cómo obtenemos nosotros la cantidad de retraso de fase, es decir, el ángulo que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida? Recordar este de aquí. Bueno, pues lo acabamos de ver. Aquí lo tenemos. Para el primer circuito ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación o esta otra que es equivalente, y recordar que aquí estamos cambiando el numerador por el denominador. Bueno, pues empleando esta segunda y realizando la correspondiente sustitución, porque ya tenemos los datos de la reactancia capacitiva y de la resistencia, bueno, pues dándole solución ya vemos que obtenemos este ángulo de aquí. En definitiva, bueno, pues aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos el voltaje de salida y hemos obtenido este desfase de aquí, donde ya vemos que es igual a menos 71,6, y recordar que es negativo porque nos movemos hacia abajo del eje positivo horizontal. Bueno, pues para el segundo circuito tenemos que hacer lo mismo. Ya sabemos que se trata de un circuito de retraso porque estamos tomando la salida a partir del capacitor, y esta vez nos están dando la capacitancia, pero nosotros ya sabemos cómo obtener la reactancia capacitiva. Bueno, pues obtenemos la reactancia capacitiva, empleamos esta ecuación de aquí y obtenemos ese retraso de fase. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, primero obtenemos la reactancia capacitiva, para ello necesitamos la capacitancia y también la frecuencia, y con ello obtenemos la reactancia capacitiva, y luego empleando esta ecuación, esta de aquí, realizando la correspondiente sustitución, llegamos a ese retraso de fase. Y recordar que aquí simplemente he puesto ohmios y kiloohmios, pero ya sabemos que o bien pasamos este a kiloohmios o bien pasamos este a ohmios y le damos solución. Bueno, pues ya vemos que obtenemos menos 23,2. En definitiva, bueno, pues aquí tenemos ese voltaje de entrada y aquí tenemos el voltaje de salida. Como digo, bueno, pues ya lo siento que me va mal la tableta, pero en definitiva, bueno, pues hemos obtenido menos 23,2 grados. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la magnitud del voltaje de salida? Ya sabemos cómo hacerlo. O bien empleamos la ley de Ohm, donde simplemente multiplicamos la corriente por la reactancia capacitiva y con ello vamos a obtener el voltaje del capacitor, la caída de voltaje del capacitor, o lo que es lo mismo, el voltaje de salida. O bien empleamos esta otra fórmula donde estamos empleando el divisor de voltaje. Recordar que esto ya lo hemos visto al principio del curso. Bueno, pues así es como emplearíamos el divisor de voltaje, y aquí simplemente empleando el divisor de voltaje ya sabemos que como dato no necesitamos la corriente, simplemente necesitamos la reactancia capacitiva, la resistencia y el voltaje de entrada, o lo que es lo mismo, el voltaje de la fuente de alimentación. En cambio, si queréis emplear la ley de Ohm, ya sabéis que necesitáis simplemente la corriente y la reactancia capacitiva. Bueno, pues en forma fasorial aquí lo tenemos. Calculamos la magnitud de esta manera y luego el desfase, como ya sabemos. Bueno, pues para ponerlo en práctica vamos a realizar unos ejercicios. Mirar, para el circuito de retraso que se muestra a continuación, este de aquí, tenemos que determinar el voltaje de salida en forma fasorial cuando el voltaje de entrada tiene un valor RMS de 10 voltios. Tenemos que trazar las formas de ondas del voltaje de entrada y salida que muestren la relación de fase apropiada, y luego ya vemos que la reactancia capacitiva tiene este valor y que el ángulo de desfase es este otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Se trata del mismo circuito y esto ya lo hemos calculado. Necesitábamos saber cuál era el ángulo de retraso, de desfase. Bueno, pues aquí lo tenemos, y como digo, bueno, pues esto es lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Una vez que tenemos este ángulo, nos falta calcular la magnitud del voltaje de salida, y para ello, bueno, pues como tenemos la reactancia capacitiva y tenemos también la resistencia, empleando el divisor de voltaje lo obtenemos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la forma fasorial, que es lo que tenemos que obtener, el ángulo ya lo tenemos y nos falta la magnitud, que lo obtenemos con el divisor de voltaje. Y recordar que aparte de la reactancia capacitiva y la resistencia, también necesitamos el voltaje de entrada, que es un dato que nos lo están dando en RMS. Y voy rápido, bueno, pues porque esto del divisor de voltaje ya lo hemos visto con anterioridad. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y nuevamente pasando esto a kiloohmios o estos dos datos a ohmios,
y multiplicándolo por 10 obtenemos la magnitud de voltaje de salida. Aquí la tenemos. Y el ángulo de desfase de retraso ya lo habíamos obtenido en el ejemplo anterior. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la representación del voltaje de salida en forma polar. Y recordar que son RMS porque el dato que nos están dando del voltaje de entrada nos lo están dando en RMS. Bueno, pues como vemos, ya vemos que cuando tenemos un circuito de retraso, el voltaje de salida está retrasado con el voltaje de entrada, y esto es porque el voltaje del capacitor está retrasado con el voltaje de entrada, como vimos en el vídeo anterior, y como el voltaje de salida lo estamos tomando a partir del voltaje del capacitor, por ello el voltaje de salida está retrasado con respecto al voltaje de entrada. Ya hemos visto cómo obtener ese retraso de fase a partir de esta ecuación, y acabamos de ver cómo obtener la magnitud del voltaje de salida, o bien empleando el divisor de voltaje como hemos visto aquí porque no necesitamos la corriente, o bien empleando la ley de Ohm donde estamos multiplicando la corriente por la reactancia capacitiva. Ahora bien, teníamos que trazar las formas de onda del voltaje de entrada y de voltaje de salida que muestre la relación de fase apropiada. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el voltaje de entrada y aquí tenemos el voltaje de salida, y aquí tenemos ese desfase de retraso. Ya vemos que realmente el voltaje de entrada está retrasado con respecto al voltaje de entrada, y aquí tenemos ese ángulo de retraso de fase. Ahora bien, ¿qué ocurre si, como nos dice aquí, en un circuito de retraso, qué le sucede al voltaje de salida si la frecuencia incrementa? Bueno, pues ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Ya sabemos que si la frecuencia incrementa, ya sabemos que la reactancia capacitiva disminuye. Cuando la reactancia capacitiva disminuye, ya sabemos que el voltaje del capacitor disminuye. Ahora bien, si el voltaje del capacitor disminuye y es el mismo que el voltaje de salida, el voltaje de salida también tiene que disminuir. Y recordar que el ángulo también disminuye. Ya habíamos visto que aquí teníamos la referencia 0 grados y aquí teníamos los 90 grados. Y ya hemos visto que según iba disminuyendo la reactancia capacitiva, porque aumentaba la frecuencia, ya hemos visto que el ángulo también disminuía. Bueno, pues eso es lo que ocurre cuando aumentamos la frecuencia, que el voltaje de salida disminuye y que el ángulo de desfase que tenemos aquí también disminuye. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y ya en el siguiente vídeo vamos a ver el circuito RC de adelanto, y con ello vamos a acabar ya con los circuitos RC en serie para comenzar a ver los circuitos RC en paralelo. Hasta la siguiente.